de tener este precio, por eso usted va a hacer de una vez la inscripción a final del servicio. Y como les decía a algunas hermanas, usted puede ir abonando para que el día que se llegue el congreso usted no tenga que dar todo el dinero y diga no tengo plata, no me alcanzó, no tuve espacio, sino que al contrario ya le quede poquitico por cumplir la meta, 160,000. Bueno, mis hermanas, entonces ese es como tal el anuncio para junio que tenemos el congreso. Vamos a pasar nuestros niños, por favor, al salón, bien juiciositos. Van pasando allí al salón. Bien juiciosos nuestros niños, se quedan allí que ya voy. Gloria a Dios. Y usted va a recibir la palabra del Señor en esta mañana con todos sus sentidos receptivos a lo que el Señor quiere hablar. Dios les bendiga, iglesia. Gloria a Dios. Feliz día, mamitas. ¿Dónde están las madres? Feliz día, feliz semana, feliz mes, feliz año. Que no sea solo una fecha, amén. ¿Cuántas están de acuerdo? Sí, eso dijo. Hay mamás que me dicen: no, pastor, no me gusta esa fecha. Yo, pero ¿por qué? No, porque es que la utiliza solamente para reconciliarse conmigo, pero todo el resto del año se porta mal. Entonces no tiene gracia, ¿cierto? Debemos ser constantes y perseverantes en el buen trato, en el amor, en la ternura. Debe ser algo que nos nace en el corazón en todo momento y no porque aparece una fecha. Que no se trate de una fecha, la importancia que ustedes tienen. Amén. Entonces nosotros no es que no celebremos, pero sí vamos a celebrar el día de la familia. Amén. No solamente ustedes, ¿sí? También va a estar y los padres, los hijos, y todos vamos a estar allí incluidos en esta celebración. Amén. Ya les estaremos avisando. Bueno, va a ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron por palabra del Señor? ¿Cuántos? El Señor, háblame una vez más en este día. Vaya a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo, capítulo 1. Y yo quiero empezar de pronto haciendo unas preguntas. ¿A cuántos les gusta avanzar en su vida, su trabajo, en sus estudios? ¿Cierto que ese es un esfuerzo que nosotros diariamente hacemos por mejorar? Cuando conseguimos un empleo, no sé en qué punto, a veces según nuestros estudios, ¿cierto? Usted pasa una hoja de vida a una empresa con una aspiración, ¿sí? El que estudió administración de empresas no pasa una hoja de vida para hacer aseo o auxiliar de bodega. Pero yo estoy seguro que el que hace el aseo y el auxiliar de bodega debe aspirar a más, ¿cierto? Aspirar a algo mejor que empieza a ver dentro de la empresa. Y lo mismo, el que entra a estudiar, pues no quiere quedarse en primero de primaria, aunque hay muchos, ¿no?, que se han quedado por ahí estancados haciendo varios años el mismo grado. O sea, nosotros en nuestra vida, en nuestro corazón, debe de haber un anhelo en surgir en todas las áreas de nuestra vida. En todo. Yo recuerdo en algún momento que yo trabajé en una empresa de telas. Y esa empresa es muy reconocida, tiene más de 2,000 empleados.
pero pues no había mucho que aspirar. Y yo entré y yo tenía que jalar unos carritos. Yo jalaba unos carritos con unos rollos de tela todo el día jalando carros. O sea, era importante y necesario, pero pues ahí va el que jala carros. Allá va. Es más, habían muchos que nos tenían lástima. Allá va, porque nos tocaba bajar de un cuarto piso por un ascensor y caminar por un pasillo que era más largo que una Semana Santa sin carne. Y salíamos a la calle, avanzábamos 2 cuadras y ingresábamos a otra sede donde había que subir a un segundo piso y allá descargar el carro y devuélvase. Todo el día haciendo eso. Vaya y venga, vaya y venga, vaya y venga. Pero allá usted podía tener aspiraciones. Si usted daba un rendimiento, si usted era responsable y aún si veían que usted se estaba preparando, usted podía dejar de jalar carros. Usted podía dejar de estar alistando pedidos simplemente y anhelar a un mejor sueldo. Pero ahora la pregunta es: ¿de quién depende? ¿De quién depende que nosotros surjamos, avancemos, crezcamos? ¿De mi jefe? Oiga, este es buen jalador de carros, voy a colocar. No, yo tenía que dar un rendimiento. Tenían que ver algo adicional en mí. Yo tenía que demostrarlo. Pero a veces anhelamos cosas sin buscarlas. Sería algo absurdo que alguien quisiera de pronto tener una casa y no estar trabajando. ¿Cómo la piensa conseguir? Pues uno debe empezar a programarse. Uno debe empezar a tener una estructura en su vida. Y en lo espiritual es igual. O sea, ¿qué anhela usted en lo espiritual? ¿Cuál es su lucha diaria, mes a mes, año a año? Porque es que no podemos ser cristianos simplemente que ocupemos una silla, esperemos que el culto se acabe para irnos y ya. Pues vamos a esperar a ver que llegue el otro domingo. Tenemos que anhelar, tenemos que surgir, tenemos que pelear la buena batalla. Y hay algo de lo que se habla hace muchos años, y es de avivamientos. ¿Cuántos han escuchado esa palabra? Inclusive en Bogotá hay una iglesia que se llama Avivamiento. Ahora yo le pregunto a usted sabe qué significa avivamiento? Y la pregunta es: ¿cuántos anhelan un avivamiento? La Biblia no habla que van a venir avivamientos, pero uno concluye por cosas que ve en la Biblia y eventos en el mundo que han sido avivamientos. Ejemplo, el año pasado en Estados Unidos, en una universidad, las universidades tienen capillas o lugares para congregarse, y allí hubo un avivamiento. Porque aún dicen que habían filas para la gente ingresar. No sé, duró 10, 15 días lo que estaba sucediendo allí en ese lugar. Pero era una universidad y habían milagros, y la gente da testimonio de que eso, todo el que entraba ahí mismo caía de rodillas, empezaban a llorar, adoraban al Señor. Y muchos pastores empezaron a ir a mirar qué era lo que estaba pasando. Las filas eran interminables día y noche. El decano de la universidad dijo: bueno, ya, parémosle a esto. Esto es una universidad. ¿Y en qué quedó el avivamiento? Ya, y lo pararon. ¿Por qué? Porque no había una estructura. Porque no había algo consolidado para qué vamos a hacer. Nosotros no nos preparamos para ser padres, o las mamás no nacen con un manual. Pero uno como familia, como empleado, como estudiante,
uno se programa. ¿Cuántos tienen una estructura para su diario vivir? Me levanto, me baño la boca, me oro, desayuno, tengo esto que hacer en este día. ¿Qué pasa si aparece algo que usted no espera? ¿Cierto? Como que daña todo. Pero si usted tiene una estructura, usted sabe si usted puede apartarle el tiempo a eso. Y si no, pues decimos no alcanzo, no puedo. Pero el tema de los avivamientos, ¿han escuchado del avivamiento en la calle Azusa? Creo que es que se llama, donde alguien fue un testigo de Jehová y era una persona que era el color de su piel era negro y era rechazado, pero él tenía hambre y sed de Dios. A donde él iba era rechazado por ser negro. Inclusive fue a un instituto bíblico, una escuela donde enseñaban la Biblia y eran solo blancos. El maestro le dijo: yo lo recibo, pero se hace allá en el pasillo. Este hombre tenía tanta hambre y sed de Dios que dijo: bueno, está bien. No le importó. Y eso es anhelar de Dios. La pregunta es: ¿dónde empieza un avivamiento? Porque es que ¿cuántos quieren un avivamiento afuera? Pero en mí, pues por aquí ni la oración fluye. Entonces, ¿cómo anhelar un avivamiento si en mí no hay un despertar? Avivamiento es un despertar. Eso es un avivamiento. Y un despertar es interrumpir un sueño. ¿A cuántos les han interrumpido el sueño? En algún momento, por una buena o mala razón. Es más, usted solito se lo ha interrumpido cuando le dan ganas de ir al baño. Se le interrumpe el sueño. Ahora, eso mismo en lo espiritual. Imagínese una iglesia dormida. Imagínese un líder que predique, que haya sido llamado a predicar, a enseñar, dormido espiritualmente. ¿De qué nos sirve? Yo he escuchado personas que dicen: no, yo soy pastor. ¿Y dónde pastorea? No, yo hace mucho me alejé de eso. Entonces no es ningún pastor. No es ningún pastor. Entonces, avivamiento, un despertar, interrumpir interrumpir el sueño. Ahora, esto del avivamiento puede suceder o sucede, este despertar, en individual o colectivo. ¿Cuántos se han despertado solitos en la madrugada en su casa? Un despertar. Que usted escuchó un ruido y usted dice: uy, pero aquí sí duermen, pero a usted sí lo despertó el ruido. ¿A cuántos les ha pasado? ¿O cuánto ha sucedido donde todos, por alguna razón, un estruendo, un ruido, o empezó a llover, o se fue la luz, y todos se despertaron? Ahora, ¿usted qué cree que anhela a Dios? Ahora, una cosa lleva a la otra. El despertar de una persona puede llevar un avivamiento a un despertar colectivo. Como sucede que si todos nos ponemos de acuerdo, vamos a tener un despertar, hermanos. Y la iglesia necesita despertarse. Esta semana en la oración hablamos de un texto que está en Joel capítulo 3, versículo 9 y 10, donde habla que Dios está buscando que los valientes se despierten. ¿Quiénes se tienen que despertar? Los valientes. Imagínese usted en una lucha y los valientes durmiendo. Ahora, ¿cuántos saben el riesgo de nuestro país? El riesgo de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Ahorita vienen unas votaciones y de pronto muchos no les interesa. Pero, hermano, como iglesia debemos despertar. En todas las áreas, en su familia, como cristiano, a manera personal, como empleado, como estudiante. Gracias, Santi.
Debe haber un despertar en nuestras vidas. No podemos nosotros ver la situación y quedarnos quietos. No podemos ver que algo necesita de mí y a veces decimos, oiga, debería de haber alguien que le predicara a esa familia. ¿Quién tiene el sentir? ¿De quién tiene que ir? Ahora, lógicamente todo esto debemos aprenderlo. En algún momento salimos a evangelizar con alguien y ese alguien se acercó y me dice, pastor, mire, es que allá está esa muchacha sola, vaya y háblele. Y yo lo miré. ¿A qué vino? Y no lo juzgué ni lo culpé porque no lo había entendido. Y a veces en una congregación piensan que la labor de llenar el lugar es del pastor. Oye, este pastor no ha hecho nada por esta iglesia. No es mi labor, o sea, no es para mí solo. Esta labor es colectiva. Todos debemos aportar nuestro granito de arena para ese avivamiento. Pero ese avivamiento de un despertar dice que produce un arrepentimiento. Diga arrepentimiento. ¿Qué produce? Arrepentimiento, hermanos. Mire, hay cosas, hay factores, hay situaciones donde pueden ocurrir tantas cosas a nuestro alrededor, pero si no ocurre lo que es la esencia, de nada sirve. Entonces esas iglesias, esas congregaciones donde pasan al frente, imponen manos, la gente se cae, la gente llora, la gente ríe. Yo les he dicho, yo creo en eso. Yo lo creo. Yo tengo fe de lo que el Espíritu Santo puede hacer en una administración. Pero escúcheme bien, Hebreos capítulo 6 habla que los que anhelan esto son personas inmaduras. Dice que debiendo ser ya maestros, viven, ay pastor, ¿y por qué no me pasó al frente? ¿Por qué quiere que lo pase al frente? Si usted debería ser ya un maestro, o sea, no busque que le impongan las manos. Vaya, impóngalas usted. Pastor, es que usted no ora por mí. Vaya, ore usted por otros. Porque, ¿qué debemos hacer? Dar de gracia lo que hemos recibido de gracia. Entonces debemos, hermanos, tenemos que anhelar que haya un despertar en nuestra vida, que suceda algo adicional en lo que nos rodea. Entonces, ¿qué pasa? Puede haber un mover, pero si no hay un arrepentimiento, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve que yo lo pase al frente y usted se caiga si usted va a seguir viviendo igual? Entonces, el punto fundamental del arrepentimiento, del avivamiento, es un arrepentimiento para que el proceso en tu vida continúe, para no quedarnos ahí estancados de yo vengo a culto, el Señor me bendice, me habló, mientras que yo veo que los demás de pronto siguen igual o peor. Uno en esta vida tiene que anhelar mejorar, mejorar, mejorar y no empeorar. ¿Usted primero se casa o es novio? Primero es novio o novia, ¿cierto? Y después uno se casa. Y el casarse ya es un paso. Esos días hablaba yo aquí con un personaje, no digo quién es, pero lo tengo aquí a mi pulmón derecho. Me dijo, pastor, me acuerdo cuando me fui con mi amada, 3 cositas. No, pastor, y ahorita me tocó hacer 4 viajes. Ya tengo un niño. Yo le dije, y creo que la mayoría de cosas, ¿de quién son? Eso es crecimiento. Eso es avanzar, hermanos. Eso es lo que produce un despertar en mi vida como esposo.
Ahora la esposa tiene que tener criterio y exigirle al hombre. Creo que eso hacen, ¿cierto? Señor. Pero imagínense que si hubieran tenido que trastear o mudarse, y de las 3 cositas que llevaban al comienzo llevaran solo 2. ¿Qué pasó ahí? Entonces eso de pronto, aunque fue incómodo, cansón, porque ¿para cuántos trastearse es sabroso? Nah. Pero ahí se da uno cuenta y uno dice, bueno, llegamos con una cama, ahora 2, ¿no? Había dicen los costeños, un escaparate. Yo todavía no puedo con ese término. Ya, si a mí me dijeran, pastor, usted parece un escaparate, yo peleo. Así que suena como ofensivo, ¿sí? El closet, ¿sí? Y yo creo que ya iban con 2. Y así en muchas cosas, hermanos. Entonces, espiritualmente, como iglesia, como hermanos, como cuerpo de Cristo, debemos anhelar ese despertar en nuestras vidas, que de pronto no es fácil, pero siempre tenemos que estar dispuestos a dar una milla más. Segunda de Timoteo 1:6, consejo del apóstol Pablo para su discípulo Timoteo, que era un pastor joven. Pero mire el consejo que le da. ¿Ya están ahí? Segunda de Timoteo 1:6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. ¿De quién era el don? De Dios. ¿En dónde estaba? En ti, le dice. ¿Está en dónde? En ti. Mire ahí al que está a su lado. Dígale, Dios te ha dado dones. Dios te ha dado dones. No, es que eso le toca al pastor, no. ¿Saben qué? Esta semana me voy a preocupar por orar ya. El Señor me mandó aquí una revelación. Que le ponga gente enferma, gente con problemas, para que usted tenga que orar por ellos. Para que avives ese fuego del don. Que ¿quién te dio ese don? Dios te lo dio. Ahora, Dios te lo dio. ¿Dónde está? Ahora no mire al que está al lado. Diga, está en mí. Está en mí, le dice Pablo a Timoteo, que está en ti por la imposición de mis manos. Tenía que avivarlo, tenía que mantener encendido ese fuego. ¿Qué pasa cuando usted deja de hacer algo? Con los que les gusta o les gustaba el fútbol. Yo soy uno que si yo en este momento me voy para una cancha a jugar, yo tengo que salir para la clínica de una vez. Ya mi físico no me da. ¿Por qué? Porque dejé apagar, perdí la práctica, dejé de ejercitarme. Y así en muchas cosas, que aún a veces no solamente en lo físico, sino nuestro cerebro. ¿Usted sí sabe que yo me doy cuenta si usted lee o no lee la Biblia? ¿Cuántos saben que la Biblia tiene muchos términos que no entendemos? Que nunca hemos leído en lo normal, en lo cotidiano. Es más, los nombres de las personas. La persona que va a leer por primera vez de que y habló Dios a Zorobabel. ¿Quién es ese pastor? O esa. Pero ¿quién había escuchado ese término antes de ser cristiano? Ni se nos pasa por la mente. Entonces, cuando uno lee la Biblia, ¿qué pasa con su cerebro? Empieza a ejercitarse, empieza a asimilar términos, nombres, lugares. Entonces, cuando nosotros leemos la Biblia, uno puede concluir si la persona está avivando eso en su vida, de escudriñarlas, de que haya algo encendido en nuestra vida. Pablo le está dando un buen consejo, porque es un consejo. Por lo cual te aconsejo que avives, que despiertes eso que el Señor ha puesto en ti.
que lo despiertes para predicar, para orar, para beneficiar a otros. ¿Cómo querer un avivamiento si yo tengo dormido lo que Dios me ha dado? ¿Cómo querer tener un buen hogar, una buena familia, si yo tengo dormido lo bueno que tengo que hacer para que la familia funcione? Yo debo despertar. Debo reflexionar de cómo estoy haciendo las cosas. ¿Para Dios? ¿Para los hombres? ¿O para mi propio ego? ¿Cuántos saben que hay hombres y mujeres que hacen cosas para Dios, pero para su propio ego? Para que puedan decir, yo sí. Y un día estaremos delante de Dios. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? ¿Cuál es el consejo que le da Pablo? Avivar el fuego del don de Dios. Avivarlo. Ahora, no es que esté apagado. ¿Cuántos han hecho un asado o un sancocho y han tenido que avivar la llama? Ese es el significado. Coge fuerza, ¿no? Cuando usted empieza a soplarle, eso coge fuerza. Pero ahí adentro hay algo. Si se deja de avivar, empieza a apagarse y quedan unos carbones encendidos, pero ahí están. Si se avivan, vuelve a tomar fuerza. Entonces muchas veces en nuestras vidas dejamos que se acaben cosas. Las mujeres nos reclaman mucho el hecho que cuando éramos novios éramos muy románticos, ¿no? Y les dábamos el dulce, la flor, y de pronto hoy ellas puedan decir, amor, aviva ese fuego con el que me conquistaste. Porque dejamos perder muchas cosas, hermanos. A veces la comodidad hace que nosotros dejemos de esforzarnos por lo que queremos. Cuando entramos en una comodidad, cuando conseguimos algo que ya nos beneficia, entonces de pronto saquemos algún tipo de conclusiones. Pueden ser erradas como pueden ser ciertas. Aquí en base, especulando, ¿será que Timoteo dejó de orar? ¿Será que Timoteo dejó de predicar? ¿Será que Timoteo dejó de meditar en la palabra? O sea, ¿qué pasó para que Pablo le dijera, te aconsejo que avives? Ahora sí, tendríamos que leer todo el capítulo para entender un poco más. Pero si usted mira el versículo 7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. ¿Será que Timoteo era un cobarde para echar demonios? ¿Será que Timoteo era un cobarde para madrugar a orar? ¿Será que Timoteo era un cobarde para vigilar? Me decía mi mamá, porque para lo que ha de servir. ¿A cuántos su mamá les ha dado ese consejo? Sí. Mi mamá me veía cocinando y los hombres somos cobardes para coger las ollas. Yo les he dicho. Y uno baja esa olla ya. Y uno, ¿dónde está el trapo, el limpión? Quite acá. Y la cogí yo. No se quemaba. Quite aquí, porque para lo que ha de servir. No, yo le decía, yo no quiero servir para eso, me quemo. Y así para muchas cosas. ¿Cuántos de nosotros, enseñándole hoy a nuestros hijos, recordamos el consejo de mamá? Y yo medito y yo digo, Yones, tengo que pedirle perdón. Porque yo me acuerdo que mi mamá me decía, ayúdeme a barrer. O de mala gana, o no lo hacía bien, ahora estaba aprendiendo. Pero mire, eso se hace así. Y uno en la mente, ¿qué decía? Mi mamá es bien cansona, fastidiosa. ¿Cómo más le decíamos ahí en la mente? Pecadores. Ven, qué fastidio. Debería de irse de la casa. Solo porque nos estaba enseñando a barrer, escúcheme bien. Y ahora que yo le digo a mi hijo, ayúdeme a barrer, me veo ahí.
Me veo ahí que el consejo de mi mamá por enseñarme a barrer era correcto. Entonces como que recuerdo yo y digo, me toca avivar eso que está ahí, que alguien me enseñó, que alguien me aconsejó, que yo sé que lo puedo hacer bien, pero voy a beneficiar más todo enseñándole también a otro. Eso es avivar. Enseñar lo que tú has aprendido, darte lo que Dios te ha dado. ¿Cómo quiero yo que alguien sea salvo si no le predico? Aún con nuestro testimonio. Y esto hablando, recuerden que hablamos de un avivamiento, se vive en lo individual y en lo colectivo. Aquí estamos hablando de un avivamiento individual, personal, en su vida. Ay, pero es que él no ora. No, avive el fuego del don que hay en usted. Encienda la llama en usted. Usted no puede anhelar que otro tenga lo que usted ni siquiera tiene o lo que usted ni siquiera puede dar. ¿Cómo dar algo que no tenemos? ¿Cómo guiar a otros con algo que nosotros no? ¿Cómo guiamos a nuestros hijos por el buen camino? Si mi ejemplo a mi hijo le habla más de lo que yo le puedo decir. Yo le puedo decir a él, pórtese bien, pero si él me ve portándome mal, no diga mentiras, pero me ve mintiendo, ¿de qué me sirve tanto consejo? Entonces él dirá, ¿a qué le hago caso? ¿A su comportamiento o a sus palabras? Ahora, para que haya un avivamiento colectivo, necesitamos que ese avivamiento individual surja. Que usted y yo despertemos. Que usted y yo tomemos decisiones. ¿Ustedes qué creen que Timoteo, qué decisión tomó Timoteo? Sí, casi que Pablo le estaba diciendo, cobarde. Escúcheme bien, la persona que reconoce que tiene dones de parte de Dios y no los utiliza, hermana, más fuerte. Que diga, ay, el pastor nos dijo cobarde. No, fue la hermana guiada por Dios. Yo les he contado la historia. Hoy voy a hablar harto de Taylor. Cuando Taylor me llevó por allá, yo no sé para dónde, a que me tirara desde una piedra de cuántos metros. ¿Cómo me porté, Taylor? Como un cobarde. Ahora, si yo sé nadar, o sea, ya Dios me ha enseñado a nadar, ¿cuál era el miedo de tirarme? Ahora, era triste y mucha la cobardía, porque llegaban unos peladitos de 10 y 11 años y se tiraban. Y yo ahí, llegó una muchacha y se tiró. ¿Qué estaba haciendo yo? Siendo un cobarde por algo que ya sabía que yo podía hacer, porque yo me he tirado desde lugares más altos. O sea, cuando yo sé que tengo algo, que puedo hacer algo y no lo hago, entonces el Señor me dice, no nos ha dado. Cuando tú sabes que puedes orar por alguien, ese alguien se sana y no lo haces. Cuando tú sabes que le puedes enseñar o instruir a alguien en la palabra y no lo haces, ¿qué resultamos siendo? Cobardes. Y después nos vamos y decimos, pero yo pude haber orado. ¿Qué tal el Señor lo hubiera sanado? Y miren lo que sigue diciendo el 9, para que nos demos cuenta que sí somos cobardes. El 9, el 8. Por tanto, ¿no qué? No te avergüences. Dormido, avergonzado y cobarde. ¿Y qué dice la Biblia? Que quienes arrebatan el reino de los cielos. O sea, nosotros podemos estar por la vida siendo cobardes.
Se imagínese un policía que ve que están atracando a alguien y esconderse. ¿Qué haría el policía? ¿O cuál es su deber? Hacer algo, tratar de evitar el robo. Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, debemos actuar, debemos despertar, hermanos. Debemos pelear la buena batalla, porque el don de Dios está en cada uno de nosotros. Ahí está lo que el Señor quiere que tú y yo hagamos. Ahora miremos Hechos, capítulo 2. Vamos a mirar un avivamiento colectivo. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, ¿cómo estaban? Aquí sacamos características y conceptos. Primero, todos. No habían unos cuantos. Estaban todos los que tenías que estar. ¿Y cómo estaban? Unánimes, juntos. Ay, pero tan redundante, no. No es lo mismo estar juntos que estar unánimes juntos. Aquí, cuando uno se congrega, ¿cómo debe estar? Unánime, juntos. Todos, aquí estamos juntos, pero todos tenemos el mismo propósito. A eso nos lleva la unanimidad. Ser unánime es todos venir con el mismo propósito de glorificar a Dios. No, yo vengo por un milagro. Entonces no estamos unánimes. Debemos tener el mismo pensamiento, la misma actitud, el mismo deseo. Por eso dice unánimes, juntos. Dice y de repente. ¿En qué momento? Un de repente. Hay predicaciones que se llaman los de repentes de Dios. ¿Alguno los ha escuchado? Ahora hay de repentes buenos y de repente malos. ¿Cuántos han estado bien y de un momento a otro dicen: no, me enfermé? Le llegó un de repente. ¿Sí? Dice que vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron, aquí recalca el primer versículo, porque estaban todos. ¿Y quiénes fueron llenos? Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Esto es un avivamiento colectivo. Ahora, ¿qué tuvo que pasar para que esto sucediera? Y era estar unánime juntos. Mire, muchos se preguntan: ¿será que nos encerramos a ayunar 40 días? No, hermanos. Un principio, todos y en obediencia. Jesús les había dicho: no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos de poder. O sea, quédense allí. Y ellos ni siquiera sabían qué Espíritu Santo, cómo iba a descender. Ellos no entendían, simplemente fueron obedientes. ¿Cuántos fueron obedientes? Todos. Entonces, hermanos, a veces nos preguntamos: ¿pero por qué? Porque no todos están dispuestos. ¿Pero por qué no crecemos? Porque no todos están unánimes. ¿Pero por qué no vemos? Porque no todos, hermanos. Y esta es la invitación, que todos podamos disponer del tiempo, que todos podamos decir: bueno, pastor, aquí estoy. Pero ¿cuántos quiere el Señor? ¿Unos cuantos o todos? Cuando usted va a hacer alguna actividad en su casa, ¿cuántos quieren que lo apoyen? Todos. Todos. Y si usted hace una invitación, un almuerzo o algo, ¿usted quiere que vayan cuántos? Todos. Hermanos, es necesario
Que todos nos pongamos la camiseta. Que todos entendamos que el fuego del don de Dios está en todos, no en unos cuantos. Todos Dios nos ha dado la capacidad, el amor, el poder, el Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer? Despertar. Despertar. Ahora, aunque aquí vino el Espíritu Santo sobre todos, ¿cuántos predicaron? Uno que cambió la vida de más o menos 3,000 personas. Uno que tome la decisión de despertar. Ahora, pero ¿qué tenemos que hacer con ese uno? Apoyarlo. Ahora, no se da un avivamiento si no hay una estructura. ¿Qué sostiene este lugar? La estructura. ¿Qué sostiene un carro o una moto en pie? La estructura, un chasis, que eso es más duro que cualquier cosa. ¿Qué sostiene tu vida? ¿Cuál es tu estructura? ¿Cuál es el fundamento que tú has colocado en tu vida? Dice la Biblia que nuestro fundamento es Cristo. Él es quien nos sostiene, hermanos. Entonces, ¿cómo anhelar un avivamiento si no hay una estructura? Si no tenemos de pronto pensado qué es lo que se va a hacer, cómo hacerlo. Ahora, esto es a manera personal. Ahora yo le pregunto, ¿cuántos se han trazado ganarse una persona para el Señor? Que yo diga, me voy a ganar, Señor, y voy a orar para que el Señor me muestre quién, cómo. Pero Señor, yo quiero saber qué se siente invitar a alguien a la iglesia y que ese alguien vaya y que yo le pueda enseñar. Que yo quiero que me vea a mí como ejemplo. Que cuando Él me vea, vea a Cristo reflejado en mi vida. Eso es un avivamiento personal, porque usted ya su intención es influenciar a otra persona en lo espiritual. Mire, ¿cuántos influenciaron a otros en su vieja manera de vivir a echarse unas politas? Vamos e insistíamos. Y si usted no insistía, le insistían. Y usted podía colocar los peros. No, pero mi esposa, pero el trabajo. ¿Y a dónde resultaba uno? Entonces, hermanos, ojalá fuéramos así en lo espiritual. Ojalá. Y aún íbamos sabiendo las consecuencias. Yo sabía en qué problema me estaba metiendo cuando me invitaban a tomarme nada. Yo sabía que no era una. Y segundo, ya sabía el problema con la doña ya en la casa. Pero hoy nos pasa lo de Timoteo. Nos avergonzamos. Somos cobardes. Y sentimos temor de lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces necesitamos tener este despertar y debe haber una estructura en tu vida. ¿Cómo me lo voy a ganar? Voy a empezar a hablarle, voy a hacer un ahorro porque lo voy a invitar a tomar café a esa persona. Después de que ya me permita hablarle, ahí empiezo a mirar suavecito. Y un día lo voy a invitar a la iglesia o la voy a invitar. Después voy a empezar a visitarlo. ¿Por qué en lo que les contaba que sucedió el año pasado en esta universidad no tuvo ningún resultado después de eso? Porque no había una estructura. ¿Cuántos tienen una estructura trazada en su familia, en su hogar? Miren, uno se sienta y uno programa, así sea para la semana.
Y uno dice, mire, es que esta semana yo tengo que hacer esto y yo necesito aquí, allá, esto. Y tenemos trazada una estructura. Pero si nosotros amanece y esperamos que el día nos lleve y la noche nos traiga, pues sencillamente no va a pasar absolutamente nada. Y vamos a seguir siendo los cristianos de la silla. Debemos, 1, despertarnos, y 2, despertar a otros que se acerquen al Señor. Ahora, ¿cuál es el fundamento del avivamiento? ¿Recuerdan? Arrepentimiento. Si usted se arrepiente, así usted no se caiga, usted entra al cielo. El arrepentimiento es la primera predicación. Mire Mateo 4, Mateo capítulo 4. Mateo 4, 17. La primera predicación de Jesús, la primera predicación de Juan, de Pedro. ¿Ya están allí? Dice, desde entonces comenzó ¿quién? Jesús a predicar y a decir, venga a mi iglesia y se hace rico. O venga a mi iglesia y los problemas se le van a acabar. ¿Qué predicaba? Arrepentidos. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa era la predicación de Jesús. Pero hoy en día nos hemos inventado. Mire, ¿a cuántos de pronto en algún momento les llegaron a decir que si usted se acercaba a Dios, sus problemas se iban a acabar? A mí eso me lo enseñaron. Y empecé a tener problemas por causa de Dios. Si usted sigue yendo por allá, usted deja de ser mi hijo. Lo prefiero como era antes. Yo no lo puedo creer. Y se burlaron. ¿A cuántos se burlaron cuando empezó su vida cristiana? Eso es más problemas. O sea que nos mintieron, ¿cierto? Si nos dijeron que se acababan nuestros problemas, nos mintieron. Y la Biblia lo sustenta, ¿no? En el mundo tendréis aflicciones. Ay, uno vivía como achicopalado. ¿Cuántos llegaron a pensar, a decir, no vuelvo por allá? Para que se me burlen. Antes se me burlaban y yo peleaba o también les soltaba su mala palabra. Ahora me toca guardar silencio, bendecir al que me maldice. Eso es, si tú actúas así, en tu vida hay un avivamiento. Está Dios actuando. Y eso quiere decir que te arrepentiste. El reino de los cielos se acercó a tu vida. Si tú decías malas palabras y ya no las dices, te arrepentiste de eso. ¿Reconociste que decir malas palabras es malo? ¿Pediste perdón por decir malas palabras? ¿Y cuál es el tercer paso? No volverlas a decir. Eso es un avivamiento. El avivamiento no es el desorden, hermanos. El avivamiento, sí, por causa del avivamiento pueden suceder muchas cosas. ¿Cuántos han llorado delante de la presencia de Dios? Yo digo que esa es una de las cosas más sabrosas que puede haber. Pero a veces nos contenemos. A veces como que miro, si hay otro llorando, lloro. Pero si no, no. Cobarde. Eso dice, Dios no te ha dado espíritu de cobardía. ¿Cuántos han sentido el arrodillarse en momentos de adoración? Y hacemos lo mismo. Cobarde. Ahora, ¿por qué no? Es que me da como pena. ¿Qué va a pensar la demás gente? Y a veces cuando, miren lo que es un avivamiento.
no creo que en ese momento de que tu corazón se sienta quebrantado o tú quieras arrodillarte, tú seas el único que lo está sintiendo. Porque Dios nos ministra a todos. Y de pronto tú quieras ser ese Timoteo que influencia a los demás. Que si tú te arrodillas, los demás, ay, yo digo, no era el único. Pero a veces nos cuesta, hermanos. A veces endurecemos nuestro corazón. Pero cuando estábamos en el mundo, no nos importaba influenciar o creernos los mejores. Tú quieres que los demás te miren para que digan, esta persona sí es espiritual. ¿Cuántos quieren que lo miren realmente como una persona espiritual? ¿Qué tienes que hacer? Avivar el fuego del don que está en ti. Ahí está, hermanos. ¿Recuerdan que hace poco yo subí un video donde había una mujer, yo creo que es psicóloga, y esta mujer decía, todos sabemos qué tenemos que hacer para que las cosas mejoren. Todos sabemos lo que tenemos que hacer. ¿Usted cree que el drogadicto no sabe lo que tiene que hacer? ¿O sí lo sabe? Él lo sabe. El que fuma cigarrillo, ¿sabe qué tiene que hacer? El que toma, el que roba, el que insulta, ¿sabe lo que tiene que hacer? Lo sabemos, pero no queremos, decía ella. No quieren hacerlo. Yo sé, si quiero tener una buena relación con mi esposa, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo lo sé. Si no lo hago es porque no quiero. Hablé esta semana con alguien y yo le decía, mire, hay cosas tan sencillas para que las cosas marchen bien. Y yo le daba un ejemplo a este hombre y yo le decía, ¿a usted le gusta darle gusto a su esposa? Su esposa tiene que anhelar darle gusto a usted. Vea, a veces yo me impresiono y al punto que voy es que mi esposa sabe a mí qué me gusta y qué no me gusta. ¿Esposas saben lo que le gusta a su esposo? ¿Cómo le gusta la carne? Ahora, si a su esposo, o le hablo de pronto a su hijo, usted sabe que a su hijo no le gusta el pollo guisado, o esposa, usted sabe que a su esposo no le gusta el pollo guisado, pregunta, ¿usted le prepara pollo guisado? ¿Cierto que sabemos lo que tenemos que hacer? Lo sabemos. Ahora la pregunta es, si yo sé que algo le enoja a ella, ¿por qué lo hago? ¿Usted sabe qué le ofende a Dios? ¿Usted sabe qué enoja a Dios? La pregunta es, ¿por qué lo haces? Ahora, ¿por qué tú a veces pareciera que nosotros presionáramos a Dios para que Dios actuara en contra de eso que nosotros hacemos? ¿Qué intención cree? ¿Qué creen ustedes que pienso yo? Si a mí no me gusta el pollo guisado, ¿qué creen que pienso yo que es la intención de mi esposa al darme pollo guisado? ¿Qué creen? ¿Qué pienso yo? ¿Qué quiere ella? ¿Ah? ¿Enojarme? ¿Saben cómo me voy a poner, cierto? Ella lo sabe. Ahora mi esposa evita que yo esté mal genio. Aún si va a su casa, ella va a buscar evitar que yo esté de mal genio en algunas cosas, con los que tenga confianza. En muchas ocasiones mi esposa se ha parado y usted nos ofrece un tinto y ella ve que yo cojo el pocillo y le doy un sorbo y ella se queda mirándome. ¿Te lo caliento? Y ella me coge el pocillo y se va para la cocina. Ay, ¿me dan permiso de calentarle un poquito más el tinto al pastor? ¿Qué pasó? Se enoja si le dan un tinto frío. Entonces, ella se preocupa para que yo no me enoje. Hay gente que dice, pero ¿por qué se enoja? ¿A cuántos no les gusta comer algo como para invitarles eso? A ver cómo se pone.
Ahora, si yo lo amo y lo respeto a usted, ¿qué voy a hacer? Evitar eso. Si yo sé que le ofende a Dios, si yo sé cómo contristo su Espíritu Santo, si yo sé que no debo hacer, la pregunta es ¿por qué lo hago? Porque pareciera que quiero asumir las consecuencias de eso que estoy haciendo. Mi esposa dice, lo peor que yo puedo vivir es, le dice a mis hijos, es que su papá se enoje. Es lo peor. Y no porque grite y me ponga como el demonio de Tasmania. Es que el silencio hace daño. Entonces, como a ella no le gusta, imagínese yo enojado porque me tocó tomarme un tinto frío. Y todo el camino mi esposa pagando los platos rotos. Entonces ella se evita eso. Sencillo. Y eso, hermanos, es lo que nosotros debemos esforzarnos por nuestro prójimo. Si yo sé a ti que te beneficia, ¿qué tengo que hacer? Beneficiarte. Una oración, un consejo, un ¿cómo estás? A veces lo sabemos, hermanos, pero escúchame bien, cúmplalo. No vayamos a ocasionar un daño colateral. Y esos son dones que Dios nos ha dado a nosotros. Y ahí es cuando generamos esa estructura que ayude a sostener al recién convertido. Esa estructura que te ayuda a sostenerte a ti. Esa estructura que ayuda a sostener un hogar. A sostenerte a ti en un empleo. ¿Cuál es la estructura de una empresa? Un reglamento interno. La estructura de un colegio, el manual de convivencia. Si no lo cumplimos, tenemos consecuencias, pero si usted lo cumple, usted no va a tener problema. Si usted cumple como esposo, usted no tiene problemas. Si cumple como esposa, como hijo, usted no va a tener problemas, hermano. A donde usted vaya, a un banco, a un centro comercial, si usted cumple, usted no va a tener problemas. ¿Cuántos han visto el letrero que dice prohibido el uso de celular? ¿Cuántos lo han visto? En un banco. ¿Y cuántos se han dado cuenta que hay gente desafiante? Y lo saca. Y el vigilante va y le dice, hey, me hace un favor, guarda el celular. Y antes le hacen mala cara y le hacen así. Y apenas el vigilante se va, ¿qué hacen? No vuelven a sacar. Y yo he visto que han sacado personas de los bancos por eso. Ya, y se ponen a pelear. ¿Y sabe qué hace el vigilante? Llama a la policía. Y la policía viene y le dice, ¿me permite un momentico? Es tan amable, y se sale. No, pero voy a hacer una. No puede volver a entrar. Detrás del no use el celular hay otras normas que créame que usted y yo no queremos averiguarlas. Entonces, si obedecemos en eso, ¿vamos a tener problemas? Entonces, en la iglesia, en lo espiritual, en nuestra relación con Dios, también hay cosas que debemos obedecer que son nuestra estructura. Yo te hago esta pregunta, para ti como cristiano, ¿cuál es tu estructura? ¿Qué es lo que te sostiene? Les doy un ejemplo. Físicamente, ¿qué es lo que nos mantiene en pie a nosotros? Que tenemos que hacer todos los días, 3 veces al día, y más si tenemos más plata. Comer. ¿A cuántos les gusta comer? Ahora, comer es un gusto y es algo muy bueno, pero es necesario. Si usted deja de comer, entonces esa es la estructura físicamente para el cuerpo humano, comer saludable. Ahora, espiritualmente, ¿cuál es tu estructura? ¿Qué es lo que tú dices? Yo debo hacer esto para que mi vida espiritual surja, avance, para no quedarme aquí estancado. ¿Qué es lo que haces? Ahora, ¿cuántos se han dado cuenta con el transcurrir del tiempo que su manera de cocinar ha mejorado?
mejorado. Y debe mejorar nuestra oración, nuestro tiempo de la lectura de la palabra, debe mejorar mi actitud para congregarme, debe mejorar lo que yo le digo a otra persona, lo que yo le digo con respecto a Jesús. Ahora, mire que a veces decimos, pastor, pero es que esos hacen tantas preguntas. Imagínese que tengo un método que nos enseñaron para que usted pueda estudiar la palabra con otra persona y la otra persona no lo corche. Porque ese es el miedo de muchos, esa es la cobardía. Sí, corcharlo es como que me preguntó y yo no sé, me corchó. Ese es el miedo de muchos. No, pero es que si yo le predico y me dice y me pregunta algo que yo no sepa, ¿qué hago? Pues a muchos yo les he tenido que decir, no, mire que eso no lo sé. Es que, hermanos, a veces pensamos que nos la tenemos que saber todas. A veces cuando una pareja pelea, la intención no es arreglar, sino pelear. Ven, hablemos, listo, hablemos, y empiezan esa pelea. O sea, la intención no es, entonces, nuestra intención no debe ser sabérnoslo todo, sino ser humanos y poder decirle, mire, en este momento no sé, pero déjame y la próxima vez que nos encontremos te tengo una respuesta. Y tú tienes tiempo para investigar y aprendes tú y aprende. Pero a veces queremos portarnos como blindados, como que aquí no pasa ningún problema. No, somos seres humanos. No tenemos todo el conocimiento. No lo tenemos. Amén. ¿Cuántos anhelan un avivamiento en su vida, en su familia y en su congregación, en su grupo, con sus niños, con sus jóvenes? Que algo pase. Escúcheme bien, lo más maravilloso ya pasó, que fue el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Evento como eso, o sea, no espere que algo mejor, no. Eso es lo más glorioso, lo más sublime, pero de ahí se van a desprender muchas cosas para nuestras vidas. Si nosotros nos disponemos, si nosotros rendimos nuestra vida, Señor, despiértame, ayúdame a reflexionar. Colóquese sobre sus pies, por favor. Debemos anhelar y desear ese despertar. Pero escúchame bien. Busca la estructura en tu vida. Busca esa estructura en tu vida. Y tienes que colocarla. ¿Tú has visto a alguien caminando con muletas? Físicamente, ¿cuál sería su estructura? Ahora, ¿qué tendría que hacer esa persona con esas muletas? Cuidarlas. No las puede dejar. No las puede dejar. Pues esas muletas se convierten en su sustento. Quien lo sostiene es esas muletas. Busca tus muletas en el camino del Señor y ponlo en práctica, hermano. Yo le oro al Señor que haya un despertar en tu corazón, en tu vida. Yo oro a Dios por un despertar, como hijos, como iglesia, como esposos, como esposas, como hijos. Que ya la comodidad ahí, estar, como que vemos el día ir, el día venir. Es más, a veces muchos se quejan porque ya mañana es domingo, toca ir a la iglesia. O sea, imagínate la actitud. Deberíamos de gozarnos cada vez que llega un día en la semana que tenemos que hacer algo para el Señor. Mire, ahorita que estuve en Bucaramanga tuve la oportunidad de mirar la oración en los parques que hacen allá. Oiga, y hay una iglesia de jarlistas. Esto me llenó a mí de impresión. En Bucaramanga. Y estaban todos al frente de la gobernación.
Y uno los miraba así todos barbados y con sus gorras así, que uno dice, ¿será que me roba? Hermanos, ¿saben qué? ¿Usted no ha sentido pena delante de otro cristiano? Porque usted lo juzga por su apariencia, pero escúcheme bien, ese es más santo que usted. Nah, qué vergüenza. Y uno los miraba así. Hermanos, cuando colocaron adoración, se arrodillaron. Alabanza, empezaron a saltar. Allá el grupo de los barbados, tatuados así, todos. Ay, cuando vi al pastor también con su barba. El pastor oraba y los guiaba y ellos se sujetaban. Vamos a adorar al Señor. O sea, les veía yo esa pasión. Y nosotros solamente juzgando y señalando. Qué vergüenza. Sentí pena ajena. ¿Y estos quiénes serán? Eso es que se las dan. Cuando ya llegó el momento de cada uno irse para su casa, al frente había un parqueadero. ¿Qué pasó? Los hermanos en sus motos, pero unos hierros de motos. Y aleluya, gloria a Dios. ¿Ah? Yo he dejado de tener que hacer algo y lo voy a dejar de hacer. Y es de pensar mucho en cuando usted me dice no puedo. Allá la oración al parque los lunes, nadie vive cerquita del parque. Y en cambio yo me pongo a pensar en a ver si voy lo recojo, si voy lo pongo. No puede, no, entonces busquemos. Mire, hermano, el que quiere un avivamiento en su vida, fuerza. ¿Cuántos de su novia vivía lejos? Porque a usted no le importaba llegar a donde estuviera, no hiciera sol, lloviera, por ir a conquistarla. Hermano, sintamos esa misma pasión por el Señor. Todos venían de lejos para la oración en ese parque. Todos. Solamente querer. Solamente un anhelo en el corazón. Y allá donde estaba la señora de la cocina y no, ¿y para dónde van, pastor? No, vamos a ir a lo de la oración al parque. Se enjuagó las manos y dijo, las ollas pueden esperar, yo quiero ir. Ay, hermana, necesito 30 como usted. ¿Por qué? No, porque allá la excusa es tengo que lavar las ollas. Entonces está la hermanita de la cocina y los jarlistas como ejemplo. Como ejemplo. Así sus camisetas apretadas, tatuajes. Algunos tenían sus aretes, pero uno los miraba. O sea, ese grupo de personas llamaba la atención en medio de los santurrones que estábamos ahí. Cuando uno veía que se sabían las canciones, yo más me impresionaba. Y cantan. Cuando pusieron vamos a danzar y se pusieron vamos a saltar y saltaban. Y no era que saltaban, hermanos, era que levantaban sus manos y una pasión. 30 de esas y 50 jarlistas. Al favor, Taylor se deja la barba. Mano ya, vea, hermano Evelio ya. Él ya tomó actitud, vea, hermano Evelio. Y ya, Miller, que le falta la moto. Ya, vamos a empezar a trabajar en eso. Hermano Jason sí no puede. Jason le toca hacer un jarlista clandestino. Cierre sus ojos. Señor, queremos un despertar en nuestra vida. Un despertar en nuestra familia. Un despertar en nuestras congregaciones, Señor. Nosotros sabemos que podemos dar más. Necesitamos apasionarnos. Necesitamos rendirnos delante de ti. Necesitamos honrar tu nombre, dar la gloria de vida a tu nombre. Señor amado, dejar de estar dormidos, no dejar apagar la llama, porque tenemos el conocimiento, tenemos tu palabra, tenemos tu Santo Espíritu,
entendemos que debemos orar.